Muy buenas tardes a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. La noche de hoy tengo el agrado, el gusto, el inmenso placer de estar con todos ustedes tocando temas de derecho laboral muy importantes. Estamos realizando el último de 3 videos de la serie del contrato colectivo y cuáles son los cambios que tenemos con la reforma estructural que tenemos en nuestro país, que estamos viviendo en nuestro país. La noche de hoy vamos a hablar acerca del convenio 98 y cómo nos tutela, cómo tutela los derechos de los trabajadores a nivel colectivo. Les voy a presentar un material. La negociación colectiva es un derecho. ¿M? El contrato colectivo es una conquista. Ajá. Entonces, bueno, fíjense que dentro de la evolución del contrato colectivo, las normas internacionales en México permearon desde hace muchos años. Nosotros tenemos firmado este convenio internacional, el número 98, desde 1931. Ah, muchísimo tiempo. Ujú. Y los pilares de esta firma, de este convenio internacional, de este tratado internacional, es la protección a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Estos son dos derechos principales súper importantes para los trabajadores a nivel internacional que nosotros tenemos tutelados en nuestro país. Y la ratificación de estos convenios significa o implica la obligación correlativa del gobierno mexicano de adecuar el marco normativo jurídico laboral interno para que se lleven a cabo el derecho, el respeto irrestricto de estos derechos. Ujú. Dentro de la historia del Tratado número 98 de la OIT, tenemos a grandes rasgos que nace el 1 de julio de 1949, entra en vigor en 1951 con una ratificación mínima de países, pero sus características fundamentales fueron la observancia imprescindible del respeto a los derechos laborales, eh, establecer condiciones de desarrollo para otros convenios internacionales. Recordemos que la OIT es el primero de todos los organismos que nacen eh, de la ONU y antes de ella. Ujú. Y aparece en el contexto muy particular de un desarrollo político y económico internacional, del cual, bueno, estábamos como población mundial, estábamos en una crisis internacional muy severa. Ujú. Esta negociación colectiva nace no con el Tratado 98, no, nace, fíjense que desde la Declaración de Filadelfia de 1944. Ujú. Algunos aspectos importantísimos del Convenio 98 son el derecho a dos ideas básicas y fundamentales. La primera, el derecho irrestricto a la sindicalización. ¿Por qué? Porque en muchos países todavía está prohibido sindicalizarse, increíblemente. ¿Mm? Y también el derecho irrestricto a la contratación colectiva. Todos los trabajadores a nivel internacional, en nuestro país también, obviamente, tienen derecho a la contratación colectiva. Es un derecho humano. Ujú. Vamos a hablar ahora de la protección individual que brindan los trabajadores este Tratado Internacional, el número 98. La primera dimensión en la que se aborda el tratado es en la vida cotidiana, con la protección contra todos los actos de discriminación contra los trabajadores. Así es. El convenio 98 tiene como objetivo eliminar todos los actos de menoscabar las libertades sindicales y las libertades de los trabajadores dentro de su ámbito sindical. La discriminación genérica. ¿Qué será esto? Es la pertenencia o no a un sindicato. Esto está totalmente prohibido por este tratado, que recordemos que los tratados internacionales en nuestro país están equiparados a la Constitución. ¿Mm? Entonces, está absolutamente prohibido discriminar, menoscabar, hacer a un lado, callar a un trabajador porque esté o no esté en la asociación sindical. También están absolutamente prohibidas estas prácticas de ingreso y prácticas de salida que teníamos antes en los contratos colectivos nacionales. Esto ya no es posible, está totalmente proscrito. Ujú. También está totalmente prohibido condicionar el trabajo al ingreso al sindicato.
o a un sindicato, o a una corriente, o a una sección. Está prohibidísimo. Se reconoce el derecho a la sindicación también como un derecho fundamental del trabajo, pero no puede estar condicionado a una afiliación sindical y no se puede condicionar el derecho a trabajar ni tampoco el derecho a sindicalizarse. Las cláusulas de exclusión están totalmente prohibidas de la misma forma. El trabajo digno y decente nos obliga al respeto irrestricto a los derechos colectivos, que son la libertad de asociación, la libertad de autonomía, el derecho a la huelga y los derechos concernientes al ejercicio de tu labor como trabajador. Dentro de la discriminación por pertenencia sindical, pertenencia sindical, los contratos colectivos ya no pueden tener cláusulas de exclusión por separación o exclusión por ingreso. Son inconstitucionales. Fíjense bien, inconstitucionales. La Constitución de nuestro país nos protege contra este tipo de cláusulas en contratos colectivos. Estas cláusulas son inconstitucionales porque están condicionando el derecho al trabajo y también están violando el pluralismo sindical que no debe estar obligado a esto y no puede tolerar estas prácticas y se deben denunciar como lo que son, como delitos. Dentro de la discriminación por pertenencia sindical, la protección que se le ofrece a los trabajadores es en el despido cuando sucede después de la condicionante a una afiliación sindical, a una corriente o a una sección. Esto le produce una afectación directa al trabajador cuando participa o cuando no participa en actividades sindicales y tiene derecho a participar en ellas fuera del horario y dentro del horario laboral con consentimiento del patrón. Muy importante. También la protección que nos ofrece este tratado eh, a nivel nacional a todos los trabajadores es para los rubros de la contratación, del despido y durante el empleo, durante la suspensión de las actividades laborales, pero también durante la jubilación. Específicamente el Tratado 98 habla de la jubilación. También habla de cuando no se les renuevan los contratos laborales a los trabajadores y de las reducciones de personal que deben estar justificadas por la empresa. En el artículo 133, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo, se establece cómo se deben llevar a cabo las especificaciones de este tratado internacional con respecto a retirarse o a ingresar al sindicato. En el artículo 376, párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo, también los miembros de las directivas sindicales, está indicado que los miembros de las directivas sindicales podrán seguir ejerciendo funciones al ser separados por causas imputables al patrón. Pero no nada más las grandes cúpulas de los sindicatos, sino también todos los representantes de grupos al interior. Y en el artículo 931, fracción tercera, también de la Ley Federal del Trabajo, se especifica que el recuento en declaratoria de huelga en el recuento para la declaratoria de huelga también votan los despedidos. Muy importante, porque la empresa tenía esas viejas prácticas de, bueno, ya se vienen las votaciones, vamos a despedir, hacer recorte de personal y así ya no juntan los votos los trabajadores. No, esto ya no puede ser. También votan los despedidos. En materia laboral sindical del sistema democrático, fíjense que se está pugnando con este nuevo sistema para la protección de contratos de discriminación que limiten la libertad sindical. El sindicato y sus miembros son libres y deben actuar como ellos mismos se organicen. Prohíbe también el condicionar el empleo a la afiliación o no afiliación y los despidos a causa de la afiliación o de la no afiliación. Se establece en este sistema democrático la definición del voto secreto, súper importante. Es el que se emite de modo en el que no puede individualizarse o identificar al votante. Así lo define este convenio 98. Aquel que se emite de modo en que no se puede individualizar o identificar al votante. ¿Para qué? Para que no reciba represalias. El trabajador debe votar libremente, contento de hacer lo que está pensando que es lo mejor
para su vida laboral y para la vida de sus compañeros. En este sistema democrático, el constituyente de nuestro país ha establecido que las características del sufragio deben ser con la autoridad laboral que debe proteger la emisión del voto. Esto es algo súper importante, compañeros. ¿Por qué? Porque antes las votaciones se hacían al interior y no había este sistema que podríamos llamar en este momento un derecho electoral sindical, una cosa así. Es algo novedoso, sí, pero la participación del Estado debe ser directamente como coadyuvante para vigilar que la autoridad lleve a cabo estas votaciones junto con el sindicato, junto con la empresa, pero como garante de la transparencia del proceso. Esta garantía del voto libre, directo y secreto, este, está basada en un padrón confiable. Este padrón confiable está especificado en el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, fracciones segunda, tercera y cuarta. Yo les pido por favor que lo revisen para que en un futuro lo estemos platicando, porque vamos a hacer un video específicamente solo sobre este recuento de trabajadores en los votos, cómo son las votaciones, cómo se llevan a cabo. Hay una ley únicamente que nace de este artículo para poder definir exactamente cómo se van a llevar a cabo estas votaciones. Los derechos tutelados que se tutelan, que se protegen en estos procedimientos, son contratos de injerencia y no limitar la libertad sindical. Esta libertad sindical debe ser desde la creación de sindicatos, uno o varios por empresa o por grupo industrial, como quieran los trabajadores, y sostenerlos económicamente. Los mecanismos de vigilancia de los derechos de sindicalización, la protección a la negociación voluntaria y colectiva, muy importante, y reglamentar por medio de los contratos colectivos las condiciones de trabajo. Eso es fundamental. Eh, dentro de también de estos derechos tutelados, obviamente el derecho a la sindicalización, que es un derecho elemental que protege la garantía de asociación para optimizar la posición negociadora. Como ya hemos visto antes a lo largo de esta serie de 3 videos, la negociación colectiva se lleva a cabo por medio de independientes, no de dependientes. Entonces, esta garantía social también está consagrada en el convenio 87, en el convenio específicamente dedicado a la libertad sindical, que también tiene nuestro país firmado y eh, está comprometido a cumplirlo como ley. Eh, la libre opinión de todos los trabajadores tienen derecho a expresarla y a difundirla con el libre sufragio y el voto secreto. En este acuerdo internacional del que les estaba hablando, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se establecen las elecciones por voto secreto como una obligación estatal. Muy importante. Antes esto no se llevaba a cabo. Y la resolución de los casos de controversia por un comité de libertad sindical tutelado por la OIT. Entonces, todos los que no estén de acuerdo con algo que esté pasando al interior de su sindicato tienen este mecanismo de la resolución de casos por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que tiene que vigilar que se lleve a cabo el voto libre, directo, secreto y universal. Así es, estas son las nuevas características que deben tener todos las, los procesos de selección y de votación de contratos colectivos y de todas sus cláusulas. Obviamente también la de elección de dirigentes sindicales. Les agradezco mucho que hayan estado aquí esta noche. De verdad, les agradezco muchísimo. Eh, Recuerden que si quieren estar dentro de nuestra lista de correo del Centro Digital Laboral, pueden enviar un correo al correo Centro Digital Laboral, cdl@gmail.com, y les vamos a estar enviando la información, toda esta información. Les agradezco mucho su tiempo, su, que hayan estado aquí, que me escuchen. Ojalá que les sirva la información que les estamos transmitiendo
Próximamente vamos a hacer un video solamente sobre los procesos democráticos, estas votaciones libres directas, con el voto libre, directo y secreto. Les agradezco mucho. Yo soy Elide Barreiro. Buenas noches.